En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación a las 5 de la tarde y que nos puede ver en vivo a través de la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Bueno, vamos a iniciar con los temas, aunque creo que andan de vacaciones nuestros panelistas. No, aquí estoy yo. Aquí está Nelly. Bueno, vamos a presentar a Nelly Márquez, que ya está acá con nosotros. Ya Pepe Segovia viene en camino. Bueno, vamos a empezar con los temas, ¿no? En un contexto marcado por la violencia y la impunidad, familiares de 3 personas presuntamente secuestradas el pasado viernes en el rancho El Cisquidadero, en la región de Aguacatal, denunciaron el hecho ante la Vicefiscalía General del Estado, solicitando protección y avances en las investigaciones. Los desaparecidos, identificados como Julio C.M., Manuel L.J. y Luis H.N., serían testigos claves del feminicidio de Araceli C., ocurrido el 7 de julio, lo que agrava el temor de sus allegados por su seguridad. Ayer la Fiscalía General del Estado informó que la titular de la Vicefiscalía de Escárcega se reunió con los familiares, confirmando que los 3 individuos permanecen como no localizados, mientras las autoridades continúan con las pesquisas. Damos la bienvenida a José Segovia Cruz. Buenos días, Homero. Buenos días. Bienvenido. Bueno, este asunto, pues ya lo ampliamente conocido, ¿no? Porque Araceli, a quien asesinaron, había pues denunciado a través de redes sociales que toda una serie de hechos, e incluso la frase esa muy significativa que dijo: yo no me voy a morir, me van a matar. Y efectivamente, días después la mataron. Ya hay un presunto homicida en la cárcel, por cierto, familiar de su esposo. Y hay otros que ha dicho la Fiscalía que están prófugos, que andan tras ellos. Pero bueno, este asunto llamó mucho la atención porque pues la Fiscalía no presentó en su momento o no otorgó la protección que debió haber otorgado en estos casos, ¿no? Tampoco se vio a una comisión de los derechos humanos que con el solo hecho de leer que estás tú en un problema de este tipo, pues también te debe dar un seguimiento. Y pues por ahí se le pasó mucho a las autoridades, incluso cuando ocurren estos hechos, pues no se ve mucha acción, y no había las declaraciones ni del fiscal ni de las autoridades correspondientes sobre este asunto. Lo recordarán ustedes que hubo hasta una marcha, lo cual no es común que vengan ganaderos hasta la ciudad de Campeche a marchar para pedir justicia, para pedir que se esclarezcan los hechos. Y bueno, en seguimiento de esto, los familiares en estos días también secuestran o levantan a 3 personas de este rancho del que hablamos, y que parece que tiene que ver también, y bueno, no parece, tiene que ver también con este asunto. Y de lo que se quejan los familiares de los secuestrados es de que la autoridad, primero, no les hace caso, segundo, le piden protección y tampoco les hace caso. Y bueno, no les gusta mucho a los funcionarios los medios de comunicación y las redes sociales, pero gracias a que los medios de comunicación y en las redes sociales se hace público estas quejas, es que ayer atienden a estas gentes y ya, bueno, las atienden. No dice que vayan a brindarle la protección que están pidiendo, porque pues otra vez, como el caso de los presuntos secuestradores, tienen que mostrarse los familiares Públicamente. y las víctimas públicamente, con el riesgo que todo eso representa en estos tiempos. Nelly Márquez. Pues es que el tema de seguridad, me parece que aquí es un tema específico, pero yo creo que en todo el estado tenemos un problema grave de crecimiento de este tipo de problemas. Si nos miden en comparación con lo que sucede en otros estados, pues obviamente tenemos pocos incidentes,
Sí, porque por ejemplo, somos que no midan con Sinaloa, porque ¿no? somos pocos. No, porque somos pocos. Pero el crecimiento que hemos tenido es terrible, de 200 y tantos % en promedio, en porcentaje. Entonces es algo grave. Ahora, en la zona de donde viene Araceli y todo este grupo, que es la zona sur del estado, pues es donde está el tema del crimen. Y yo creo que sí podemos decir que en Campeche tenemos crimen organizado ya, ¿no? Donde involucra secuestros, donde involucra robo en los ranchos, donde involucra narcotráfico, hay que decirlo. A veces cuando llego después de este programa ahí con mis hermanos a la empresa me dicen, cuídate. Bueno, me cuidaré. Pero está grave ese tema, ¿no? No podemos cerrar los ojos. Y desgraciadamente en este gobierno que tenemos ahora, pues es donde vemos que ha crecido exponencialmente. Creo que veremos más casos de estos porque la misma autoridad sigue haciendo lo mismo y quiere tapar el sol con un dedo, diciendo, en la comparecencia lo vimos, Campeche le pregunta expresa si Campeche es un estado seguro y no pasa nada. La secretaria de Seguridad contesta, ¿sí? ¿Es un estado seguro? No. No es un estado seguro. Estamos teniendo graves problemas. Vemos en todas las casas habitación, en todas las colonias y en todos los fraccionamientos y en todo que hay robo. Y robo con violencia. Y además lo que comentaba yo en este tema de la zona sur del estado. Es más, hay municipios que te dicen, si da las 6 de la tarde ya no salgas, mejor resguárdate, ¿no? Entonces, creo que tenemos que atender más ese tema, no se está atendiendo, es gravísimo, pero no veo por dónde, y van a haber más casos, Aquí, por ejemplo, en Colonial Campeche. Bueno, baleados, cada semana ya tenemos baleados, o sea, realmente. Este hombre que mataron acá en Colonial Campeche. Ujú. Sí, Su claro, sí, o sea, y el de San Rafael hace unos días, y hace 2 o 3 días pasaba yo por alguna calle de aquí de la ciudad y estaba cercado todo, ¿no? ¿Por qué? Porque había habido un incidente igual. Y ya o sea, ya no es de que estaban tomados y machetazos, que dices, bueno, esos son incidentes, aislados. No. Ya es con arma de fuego. Producto de una borrachera, ¿no? Ya no es producto de una borrachera, sino es producto, y sabes que al que mataron porque era vendedor o porque era revendedor. Esa es otra cosa, ¿no? Enseguida etiquetan al que mataron, ¿no? Y todo el mundo sabe, todo el mundo sabemos en dónde están. ¿Por qué la autoridad no lo sabe y no hace caso? No. Hace rato oía la entrevista de alguien que su papá fue un narco muy famoso y decía que su papá se quedaría como un niñito con lo que hay ahora y que hay muchísimas más hectáreas sembradas de droga que lo que había en los 90s, pero que además en donde están los militares es donde más se da. Y al oír militares para mí es donde está más metida la autoridad, es por eso que está más metida, porque están metidas porque son los que controlan y son los que tienen absoluto conocimiento qué es lo que está pasando y lo dejan ser. México tiene un gravísimo problema y a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y obviamente aquí en Campeche, la simulación es impresionante. Los ciudadanos estamos a la deriva, sin protección, y no veo para cuándo esto cambie, porque no están haciendo las cosas, al contrario, están involucrados. Campeche era un lugar tranquilo, vino mucha gente de fuera, tanto trabajo que nos hace falta, oportunidades de trabajo, y trajeron a mucha gente de fuera, que lo único que vino a traer son todas sus mañas y corrupciones. Y vemos también que pues, lamentablemente no hemos visto
pues no dan los números, pero no hemos visto que a esas muertes, a esas ejecuciones que hay, no hemos visto que hayan aprendido a los responsables, ¿no? Bueno, mira, Siempre mira, te voy a decir algo. Hace 2 meses más o menos yo presenté algunas demandas por unos vehículos del partido que no aparecían, pero que sí sabía, o sea, no los querían entregar, pero sí sabía quién los tenían y dónde estaban los vehículos. Lo hice ante la fiscalía, una denuncia formal. No ha pasado nada. ¿Cuánto tiempo tienes? Pues dos meses por lo menos, 2 meses y medio, y no pasa nada. O sea, están involucradas las autoridades con un bando o con el otro, punto. Pepe, No hay ley que nos proteja. No, fíjate, buenos días, Nelly, Homero, la gente que nos escucha. Yo considero que el tema de inseguridad en el Estado va escalando. Va escalando no solamente lo que sufrimos como ciudadanos cuando roban tu casa, cuando te asaltan en la calle, cuando ves disparos, hechos de sangre, ya en colonias de la ciudad, prácticamente a cualquier hora del día, cosa que sí era esporádico, porque ahora se está haciendo común. Y lo que más lamento es que empezamos, porque sí hay que decirlo, empezamos a normalizarlo. Porque antes sí nos asustaba, teníamos mucha precaución, pero ahora está pasando y yo no veo que la gente ya se escandalice como antes, ¿eh? Entonces creo que es ahí lo peligroso de la escalada de violencia en el Estado. Cuando hablamos del tema de Araceli y de la señora que perdió la vida con una ejecución, pues se pone peor. ¿Por qué? Porque había conocimiento público. Entiendo que esta señora se había acercado al Ministerio Público también a denunciar el tema. Hay que recordar que era un tema de un litigio de propiedad que ya tenía, que había sido invadida, que finalmente el juez le otorgó la razón en cierta parte del litigio y pareciera que a raíz de eso tuvo un desenlace mortal para ella. Y hoy hemos escuchado gente cercana a ella, creo que no sé si son trabajadores, pero he escuchado la entrevista que aquí en esta radio el día de ayer dieron a conocer y vemos que la gente está preocupada porque dicen ser posibles testigos de lo que pasó e incluso se habla de un menor de edad, porque según las declaraciones que escuché ayer, se habla de un menor de edad que también puede estar peligrando su vida si esta escalada de violencia que tenga que ver contra esta familia o contra esos trabajadores llegan a otro desenlace fatal. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? La problemática es que no hay empatía de las autoridades, porque si bien es cierto tú como ciudadano... Más que empatía, en este Eso caso iba yo a es decir, obligación. Es una claro. responsabilidad, porque desde el momento que tú denuncias al Ministerio Público y hay elementos suficientes como que ya había un litigio, había una problemática real, la autoridad tenía que haberla de visto una custodia. consecuencia además, ¿no? Que no es juego. Claro. Entonces, ¿qué me preocupó ayer en las declaraciones? Que contaban que iban de un municipio a otro tratando de buscar respuestas, no solamente de las personas que habían, se supone, levantando, que se presume que se levantaron, sino también preocupación de la gente que también se sentía o se siente involucrada en el tema y que pueda pasar lo mismo. Entonces, creo que las autoridades no están haciendo su trabajo. Yo creo que el fiscal no está haciendo lo que tiene que hacer, lo digo con mucha responsabilidad, porque si estuvieran haciendo su trabajo, no veríamos que a través de las redes sociales se vieran este tipo de situaciones. Porque la gente cuando sale ya a las redes sociales es porque ya no tiene otro lugar a donde acudir, porque ya fue la autoridad y no hubo respuesta y tiene que trascender esto para que la autoridad se meta a resolver la problemática. Y como bien dice Nelly, aquí el tema no solamente es lo lamentable que pasa en esta comunidad del Aguacatal, sino lo que está pasando en varias partes del estado y el municipio. Esta escalada de violencia, cuando vemos un gobierno que, insisto una y otra vez, este gobierno del estado no acepta el crecimiento de inseguridad, agarra las tablas para decir que eso no es cierto. Claro, compara con la media nacional. No vamos a poder comparar el número de habitantes con otros estados de la República, pero lo que no podemos negar es que esta violencia ha escalado a tal grado de que hemos visto ejecuciones. Apenas hace un par de días, por ejemplo, hubo un problema en la esquina de la terminal de Segunda, y yo estaba esperando, por ejemplo, notas en los medios de comunicación, no hubo nada. Y sí, hay redes sociales que dijeron que hubo tal cosa, y yo estaba esperando información porque yo vivo cerca de ese lugar.
Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando con nuestra autoridad? Yo creo que nuestro gobierno del Estado, la Fiscalía, están más preocupados por cuidar números, están más preocupados por cuidarse ellos y no por darle respuesta a la sociedad. Este tema es un mal ejemplo que debemos tener como ciudadano y como autoridad lo que está pasando en este rancho, en el Aguacatal, en esta comunidad, porque esto no se debe repetir. Yo creo que nuestras autoridades tienen la responsabilidad administrativa pública de resolver y atender los problemas de los ciudadanos y de nosotros los ciudadanos denunciar. Nada más que hay un detalle aquí, hubo denuncia. Y hubo denuncia oportuna que a lo mejor se pudo haber evitado el desenlace fatal de esta persona. Y hay que ver qué va a pasar con esas personas que presuntamente están levantadas o que a lo mejor también se están escondiendo por seguridad. O sea, realmente no lo sabemos, le va a tocar al Ministerio Público dar respuesta. Pero ante un antecedente que fue la dueña del rancho, pues yo creo que se entiende perfectamente la preocupación de los familiares. Por supuesto. Sí, aquí el problema es no reconocer. Vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Pues ya estamos de regreso. Nelly Márquez, nos quedamos con tu comentario. Que pues obviamente está creciendo indiscutiblemente y la autoridad debería de ponerse las pilas para que esto no siguiera creciendo. El número, vuelvo a decir, el número en comparación con otros estados, claro, pero también somos ni 1 millón de habitantes en el estado. Y en la ciudad somos 230,000, 240,000 habitantes. O sea, comparado con otras capitales de otros estados, pues nada que ver, que rebasan 2 y 3 millones de habitantes. Sí es delicado porque está creciendo. Cuando oíamos, ¿no?, lo de las ejecuciones, y mientras la autoridad no reconozca, que este es el punto al que iba yo en el corte y se me había velado, a ver, mientras no reconozcas el problema, no vas a intentar ponerle solución, porque si tú no lo reconoces, pues no está pasando nada, entonces pues no hago nada, y la verdad es que sí, el tema es delicado. Creo que lo más grave, lo hemos visto Ciudad del Carmen, Campeche, y luego la zona de Candelaria, y me parece que toda la zona otra de Escárcega. Pero como que estaba más focalizado en Ciudad del Carmen. Antes sí, hace años sí, pero de 4 años para acá se nos brincaron para acá, pero también oímos mucho del tema del narcotráfico, del narcomenudeo. Se nos brincaron para acá y se nos muchos de los muertos de bala, muchos de los muertos de bala es por eso. Y lo otro tema que yo he estado viendo y que la autoridad no está haciendo nada son esos famosos colombianos que tenemos en la ciudad, que dizque prestan dinero y solo se la pasan persiguiendo a esos que le prestaron dinero y haciendo desastres. Vamos a tener, sin lugar a dudas, pronto problemas terribles con esos colombianos. Y me pregunto, ¿cómo están en sus documentos esos extranjeros por tanto tiempo? Su estatus migratorio. Su estatus migratorio en Campeche. Todos sabemos dónde los localizamos, todos sabemos cómo andan y andan en las motos. Que no dudo que son los que mismos contratan para hacer esas disparos o esas, ¿cómo se llama?, baleadas que hacen, balaceras que le hacen o cuando pasan y balean a alguien. Cuidado, ese es un foco extremadamente rojo que se va a incendiar y no se está haciendo nada. Pero es un resultado, Homero, creo yo, de un tema social, de falta de economía del Estado. O sea, si la gente no tiene cómo salir adelante, no tiene fuente de empleo, no tiene esa estabilidad económica, desafortunadamente cae en ese tipo de personas donde al final puede tener un desenlace no muy agradable. Pero ese también es un gobierno... Pero te voy a decir una cosa, es cierto lo que dices, perdón que te interrumpa, es cierto lo que dices, pero también es cierto que luego no terminan pagando, porque son unos intereses tan leoninos que la gente
cuando medio logra buscar trabajo, se la pagan, pague y pague, se la pasan, pague y no terminan de pagar porque no hay forma. Entonces, la autoridad debería de atender inmediatamente esto porque va a reventar y va a reventar grave. Es un tema integral. Yo creo que tiene que haber varias acciones que hay que hacer para eso, dejarlo como debe de ser, en la tranquilidad. Pero porque parece que, por ejemplo, lo más importante es ir justificando. Por eso, ¿no? las tablas de medición, a ver en qué porcentaje, en qué lugar está Campeche en seguridad. Esa es la preocupación realmente del gobierno. Digo, acaban de decir ahorita, por ejemplo, que ya la pobreza ya quedó rebasada. De un momento a otro, de un plumazo, salida de Coneval y de entrada al INEGI. Que se redujo, ¿no? Ya se redujo la pobreza. O sea, eso no se lo cree nadie. O sea, no puede ser que cambiar de responsabilidad o de órgano en cuanto a esas tomas de mediciones, ya se acabó, ya se redujo la pobreza, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que lo que tiene que estar, el tema de la inseguridad es una consecuencia de una falta de acción también del gobierno. Porque si tú como gobierno generas infraestructura, traes inversión, generas empleo. Y cuando la gente genera empleo, cae poco. Ahora, en este semestre caímos, estamos menos 16% en Producto Interno Bruto, o sea, cayó en todos lados. Vas y no hay trabajo y están despidiendo gente y la gente no tiene dinero y es un problema gravísimo. Pero el secretario de Economía que crecimos. ¿Pero cuál crecimos? Si está en el INEGI precisamente. Campeche fue el peor estado en desarrollo económico, pero no nos mantuvimos. No caímos 1, 2, 5%, 10%, caímos 16%. O sea, los que entienden de números, que en una empresa pierdas 16% de tu ingreso, de tu economía, es gravísimo. Pero me voy a las casas. Pierde el 15 por 16% de lo que te daban a ti, señora, de lo que les daban para ir a hacer su compra de la semana, que te diga el que te lo da o tú misma que lo ganas o el jefe o quien fuera, te voy a dar 16% menos. O sea, de 100 pesos serían, ¿cuánto? 84 pesos. Imagínate lo grave que es esto. Y eso es lo que está pasando en el Estado. Y va en picada, porque cuando termine el año, la acumulación va a ser muchísimo más. Pero algo más que vale la pena decir, viene sucediendo desde el gobierno de Fernando Ortega Bernés, que venimos en picada. Sí, claro. Entonces, cuidado. Campeche estamos muy, muy fregados. Y en el tema de seguridad, en el tema económico, yo creo que el que tiene la mejor valoración es el ciudadano. Porque el ciudadano es que se da cuenta cuando va al súper si le rinde el dinero. El ciudadano, si voltea a ver que el único que tiene son programas sociales y no tiene trabajo, aguas. Porque estás viendo una realidad, porque cuando se acabe o te dejen de dar ese programa, ¿de qué vas a vivir? ¿Cuál va a ser tu fuente de ingreso? Por eso hay mucha informalidad también, por temas burocráticos. Claro, eso es un reflejo puntual, ¿no? La informalidad, cómo ha crecido en la ciudad. Y creció, y sabemos que a raíz de la pandemia se generó una serie de informalidad, pero que se ha quedado. Sí. Y se ha quedado no por el hecho de una pandemia que se fue y fue más fácil, no, se ha quedado porque hay la necesidad. Entonces, cuando un secretario de Economía dice que está todo bien en Campeche, o Desarrollo Económico puede decir que está todo bien en Campeche, pues yo creo que no sabe lo que dice. Bueno, porque es que también hay que decirlo que se han convertido en expertos en darle la vuelta a todo, ¿no? Claro. Por eso digo, nosotros podemos decir a través de este micrófono muchas cosas como lo vemos. El funcionario va a decir exactamente lo que él quiere decir o lo que él nos quiere decir que está haciendo. Y no te va a hablar nunca de cifras negativas, jamás te va a hablar de cifras negativas porque es su trabajo. Yo creo que, te insisto, la valoración real sí, pero no importa, pero que estuvieran haciendo las cosas correctas para que no pasara. Pero al final el ciudadano es el que tiene la valoración, Nelly. O sea, realmente el ciudadano, el último. Y hablas con la gente y te dice, no hay trabajo y lo que tenemos no nos da. Así es. Sí. Que no hay economía, empresas chiquitas. Y regresando al tema de inseguridad, es exactamente lo mismo. Te das cuenta, hablábamos en el corte, como en colonias están de repente, hay mucho asalto a casa habitación, y no pasa nada. Ayer, por ejemplo, no, y los homicidios en otras colonias ¿no? igual. Lo hemos visto que
llega la policía nada más a acordonar el área. En realidad no hemos visto que con un homicidio doloso, veamos que te digan, no, pues a través de las cámaras y esto se logró capturar a los motociclistas, ¿no? Que lo yo en hicieron. otros sexenios, y sin hablar bien del PRI, en otros sexenios yo veía programas de prevención del delito. No, igual ahorita los hay. No, así de difundidos están, porque yo realmente, la verdad, no me he tocado verlo. Bueno, Con toda honestidad. Es otro asunto de la comunicación. Bueno, pero a lo mejor ahora con el C5, que costó más de 600 millones, va a desaparecer el delito y va a bajar, ¿no? A ver. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor a eso le están... Vamos a esperar un año Digo, más. no sé de si informe para ver instalar qué equipos, respuesta. pero no dirigirlos como debe ser, no lo sé, pero me parece que... Claro, y no es criticar están por criticar, ¿eh? No, porque no, luego no. dicen que nada más nos pasamos criticando y criticando. No es criticar por criticar, porque lo que está pasando en Campeche se siente, porque eres padre de familia, eres hijo, o sea, te preocupa. Me recordaste al exgobernador Alito cuando decía, Mira, el que critica y no propone no quiere a Campeche. ¿No? Así decía, No sé. Habría que ver nada más que pues al que contratan se supone que es el experto y el que sabe, ¿no? Nosotros lo que vemos es lo que está mal, ¿no? Si nos contratan y lo hacemos bien, pues bien, y si no, pues ahí estará también la crítica de las cosas. Mira, creo que el tema de seguridad, si algo decíamos en Campeche, bueno, no tenemos un nivel de vida alto, vivimos en la medianía, pero tranquilos. Justa medianía. Pero No vayas a decir- tranquilos. No dejas decir autoridad franciscana, Nelly. No. Pero tranquilos. Yo siempre he dicho que aquí había calidad de vida, no nivel de vida, y hoy estamos perdiendo, desgraciadamente, la calidad de vida por la tranquilidad. Es correcto. Pero yo veo muchos autos de lujo, y ha crecido el... Nuevo rico, Los los fuereños, nuevos ¿no autos, será? Los autos de lujo. Pero que te me voy a decir llaman una mucho la cosa atención. también, y eso está bien. Muchos, y si tú observas cómo han crecido las marcas, de que vemos que giran coches de las marcas chinas, cuidado. Yo las estoy observando porque cuando hay necesidad de piezas y de eso, no hay, y a la hora de la reventa, a ver en qué va a pasar, y dan unos créditos de muchas facilidades, ¿no? En fin, lo que sí vemos es que, ¿qué industria tenemos? No tenemos nada. Bueno, ya se está instalando la cementera, ya estamos con... Llevamos un año, ¿no? No, pero ya están en eso. trabajando. Sí, ya están por terminar, eso sí lo he oído. Sí. Y vamos a ver Y si hay de gente veras, acá yo lo único que digo es si de veras va a ser cemento o no es cemento, si no es una parte de lo que hacen las cementeras. Eso es lo que yo tenía entendido. En fin, no soy experta, ni he visto cómo va ese tema, ¿no? Pero lo que sí, pero no es una maquiladora nueva, es una ampliación de lo que había, entiendo. Lo cierto es que llevamos años con la economía que va cayendo y eso obviamente se va a revertir en la seguridad, pero además no hay programas correctos que veas que vaya, por lo menos que lo frenen. Tendrían que frenar y después pues ir viendo cómo disminuir y llegar a los índices que teníamos antes, ¿no? Pero no veo que estén haciendo nada de eso. Bueno, vamos a un corte y cambiamos de tema. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, vamos a cambiar de tema. La comparecencia de los secretarios del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno Estatal en el marco del cuarto informe de gobierno concluyeron tras 5 días de sesiones continuas, iniciadas el 11 de agosto en horarios de 11 de la mañana hasta el agotamiento. El emblemático extemplo de San José, perteneciente al Instituto Campechano, reconocido por su historia y arquitectura, fue el escenario elegido, aunque resultó inadecuado por su reducido espacio, limitando el acceso a servidores públicos y periodistas, la transmisión a través del Congreso, del canal del Congreso, con baja audiencia según los propios diputados. Bueno, ni los propios diputados ven el canal, y la restricción de las participaciones a 25 minutos, incluyendo videos,
generaron críticas por la poca difusión y profundidad. Los cuestionamientos de los 35 legisladores fueron mayormente superficiales, salvo contadas excepciones. En un contexto de presuntos acuerdos políticos, los partidos de oposición señalaron carencias en obra pública, seguridad y abandono en el campo y la pesca. Bueno, pues es que la verdad es que dicho por los propios diputados, ni ellos mismos ven el canal del Congreso, ¿no? Y bueno, pues sí, yo soy de la idea de que muy mal la organización de las comparecencias, cómo amontonas, porque fue lo que hicieron, amontonar a los secretarios, por ejemplo, el primer día, que ¿cómo llevas a la secretaria de gobierno, por ejemplo, no le da su espacio, ¿no?, para que hable siendo una secretaría muy importante, como también no le da su espacio al secretario de Finanzas, ¿no? Cómo no le da su espacio a la secretaria de Contraloría, ¿no?, cuando la oposición te está diciendo o viene manejando que no ve nada en el Estado, no ve obra, ¿no? Entonces, le estás dando tácitamente la razón al tú llevar a 5 secretarios a comparecer a la misma hora. Y además, una cuestión de decir, bueno, comenzamos a las 11 y ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Bueno, Nelly, tú fuiste diputada, y cuando hacían las comparecencias dividían unas en la mañana y otras en la tarde, ¿no? Tarde-noche, aunque también eran cansadas, hay que decirlo, pero habían sus espacios, ¿no? Sus espacios para todo, tanto para que pues los diputados como se fueran a bañar, se relajen un rato y regresaran Pero ahorita, sin un espacio para secretarios que tienen una importancia y un nivel, que vean darle su espacio a cada uno. Yo, por ejemplo, digo, deben darle ahí a todos, ¿no? Para mí todos los secretarios deben tener su espacio. Y en particular, insisto, la secretaria de gobierno yo creo que mereció un espacio sola, el secretario de Finanzas mereció un espacio sola, la secretaria de la Contraloría merecía su espacio, pero bueno, la mejor opinión la tienen ustedes. Yo creo que obviamente esta comparecencia, además el recinto, por lo que he oído, no era más que inapropiado. Además llovió y había goteras. Desde antes yo creo que es nada más darle cumplimiento a algo que está en la ley, pero solo simulamos, vuelvo a decir, solo simulamos, y de esto obviamente no se salva también el PRI, porque al final no es un acuerdo que se tome bien entre las fuerzas, sino que el que es el jefe del Congreso en cada trienio, pues es el que decide cómo lo va a hacer y qué es lo que va a hacer, y eso es lo que no funciona. Son aburridas porque tiene demasiados candados, no puedes esto, no puedes el otro, te dan chance solo de diálogo. Ahorita no diálogo. No, claro, no te permiten, y algunos nos rebelamos y de repente pues hacemos las cosas como creemos que debe de ser. A mí en la última me tocó, pero era por Zoom. Entonces, y en esta se rebelaron los diputados del PAN. ¿Cuáles? ¿Hay? ¿Tiene diputados del PAN? Pues sí tiene, ¿no? ¿Ah, sí? Llega por Rosario Cruz, Josué Golip, ¿no? Ah, pero son del PAN. Pues así llegaron, ¿no? Por el PAN llegaron, ¿sí o no? No, pues yo creo que nada más es PAN en color guinda, ¿no? Está bueno. Ahí está, como lo trae aquí Ana Rosa ahorita el color. No, pero volviendo a lo de las compras. Ese es el color. Ah, pero está abajito azul. Bueno, ya te salvaste. A ver, aquí el tema es que simulamos. Y obviamente, si en una comparecencia llevas tutti frutti, pues obviamente no va a resultar. Pero además, si limitas, ¿no? ¿Cuál ampliación de información? Que esto se vuelve a ver, hasta la hora de las campañas, a la hora de todo lo que es la enredadera política en todos los ámbitos, es
pura simulación. Y estas comparecencias son simulación. Sí hay que darle los espacios, sí tendría que abrirse, pero hay cosas que ni te permiten. En el propio. ¿Cómo amplías información en 20 minutos? ¿No? Por eso te digo, no te lo permiten, tiene que ser más abierto, obviamente con respeto, y con orden, pero tienes que dejar abrir, y eso debería de ser un día por secretaría. Hay algunas secretarías que pudieras unirlas, pero sí, claro. Por hay ejemplo, otras la de que administración, ¿no? Administración y finanzas, quizás hasta planeación, las puedes poner todos esos temas juntos, pero hay otras que no puede ser que estén juntas, ¿no? Pues a lo mejor desarrollo rural, pudieras, pero no, ¿con quién la pones, no? Economía tendría que ser solito. Turismo, aunque que iban a informar, nada más que trajeron al influencer, que ya se me olvidó quién era el influencer, ¿no? Que no ha traído ni un extranjero, Mr. Beast, que no ha traído a nadie extranjero. O sea, por favor, yo de risa. No, pues acaba de declarar el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles que se redujo en esta temporada. Pues por eso, una pues reducción claro, del 10%. pues es que no ha habido nada. Tiene uno que crear, tiene uno que crearle la fiesta al turismo que llegue. Y si no creas las cosas, que las tienes, o sea, de lo que tienes, pero tienes que armarle. Y no se hace. Entonces, pues no va a crecer. Y en economía, pues lo hemos dicho hace un momento. ¿En qué? O sea, ¿en qué? Entonces, me parece que es una simulación, tendrían que abrirse, no lo van a abrir, lo tienen controlado todo para que no se cuestione, porque a veces se cuestiona y dependiendo cómo te respondan, es lo que uno va a aceptar. A mí a veces en las redes sociales, porque yo subo muchas cosas, me cuestionan y yo absolutamente trato de que todo lo conteste yo. Y no me lo contesta nadie, lo contesto yo. Habrán algunas con las que intercambio y sigue la gente pensando que no está conforme con lo que yo le estoy. Pero la gran mayoría sí. Pero tienes que abrir eso para que puedas dar, porque la gente puede percibir o creer una cosa, pero si tú le explicas, ya lo entiende. Pero si en las comparecencias no lo hacemos abierto bien, no das la oportunidad, pues obviamente va a pasar lo que pasa ahorita y lo que pasaba antes en otros gobiernos, no es de estos gobiernos. A mí me tocó en 2 ocasiones y me parece que no podemos cerrar. Cerramos y queremos cuidar demasiado al secretario. Hasta para la calificación de ellos sería buenísimo abrirlo más, porque ellos saben el fondo y podrían tener respuestas de muchísimas cosas. Cuando pusiste a un secretario incapaz, obviamente no va a poder responder, porque no hay nada que responder. Pero si tú tienes gente capaz que esté haciendo las cosas correctamente, no le va a importar que le cuestionen todo. No, y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, salvo 2 o 3 excepciones, salvo 2 o 3, y así contados, 2 o 3 de los 35, hasta la demás oposición, los demás diputados de oposición, con preguntas que dices, bueno, mejor te quedas callado, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo vi la... Estuvo muy raro eso, ¿no? No fue raro. Bueno, no fue raro. La comparecencia, yo creo que en el extemplo de San José fue lo único que se lució. Es un lugar muy bonito, que no era propio a lo mejor para hacer la comparecencia, pero es muy bonito. ¿Qué pasó? No vimos nada diferente a otras comparecencias, incluso en otros gobiernos. Sí, no. Es lo mismo, se convierte en una pasarela, se convierte en un lucimiento. Y se trabaja desde el Congreso para... ¡Ni lucimiento! ¿Cuál lucimiento? No, hombre. Pasarela, pero todo ahí, cojos. No, pero no hablo de pasarela por pasar. Apachurrados. Pero no pasarela por pasar, sino el lucimiento personal. No, sí, pero no te puedes lucir cuando no hay... Claro, no hay el espacio, el tiempo. La exposición como debe ser. Lo que estoy viendo aquí es que... Hasta se me fue la idea. Perdón.
Lo que estoy viendo es que no, yo lo veo así como un espacio de lucimiento, una pasarela de secretarios, bla, 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 bla. Pero finalmente lo que está pasando ahí es que desde el Congreso se prepara la forma en que se va a orquestar y se va a llevar a cabo la comparecencia. Y es ahí donde siempre se hacen los candados para que la oposición no salga con preguntas incómodas o por lo menos no vuelva a cuestionar o a replicarle al secretario alguna información que él le dio. Que eso fue lo que vimos. Sí. Había una contextualización de la pregunta y al final iban las preguntas. Hay quienes perdieron su oportunidad y no preguntaron nada. O preguntaron una tontera. Y hay diputados de oposición, por no decir nombres, que hizo preguntas cómodas, a tal grado que preguntaba y el secretario agarraba la tarjeta y leía exactamente la respuesta de la pregunta que le habían hecho. O sea, le mandaron a él la pregunta antes o él dijo que le preguntaran. Ahí están las imágenes, así lo ves. Entonces, a cierta forma estaba orquestado algunas preguntas. ¿Qué otra cosa podemos observar del informe? Que no había nada que informar, o muy poco que informar. El tema de seguridad era un tema que en el Congreso del Estado los diputados estuvieron de oposición. Bueno, pues si había que informar, que hay que informar. Así es. El formato que tuvo la comparecencia, pues no daba pie a que hicieras eso, ¿no? Claro, esos candados. Es que le ponen esos candados que no te dan la oportunidad. Que no te dan esa oportunidad de hacer las cosas, pero también, como te dije hace un momento, hubo diputados que no aprovechaban esa oportunidad. Entonces la comparecencia, como cualquier otra comparecencia, se pierde realmente lo que es una rendición de cuentas. Porque no hay forma de hacer, no el diálogo, pero de cierta forma es importante un debate. Porque tú puedes formular una pregunta, el secretario te va a contestar lo que él quiera contestarte y tú tienes que refutarle, oye, secretario, aquí tengo esta información o aquí tengo tal otra información. Pero si nada más preguntas y te contestan y ahí se acabó. Pero ¿qué hay de dos? Hubo preguntas y no recuerdo de quién, que era una pregunta de sí o no. O sea, ¿cómo vas a formular también una pregunta que vas a tener una respuesta de sí o no? Aquí hay de dos. O Antonio Jiménez, que está repitiendo como diputado y presidente de la Junta de Gobierno, no ha aprendido a hacer las cosas, o quería opacar a algunos secretarios. Ese es el punto que iba a llegar. ¿Cómo lo ven ustedes? Ese es el otro punto que iba a llegar. Ustedes hablaban de que no había lucimiento. Pregúntense por qué no hubo lucimiento. Acabas de dar la respuesta al tema. Porque también, acuérdense que el próximo año ya es un año preelectoral y de entre las personas que estaban figurando, hay una por lo menos o dos, estaban ahí sentados y no hubo ese lucimiento como normalmente se hace. Pero eso también obedece a otras circunstancias. Pero lo otro es que lo quieren hacer todo en 5 días. Y otra cosa. O sea, en 5 días vas a analizar. El número de días, claro. Pero en 5 días vas a analizar. Pero es parte de lo que está haciendo. No, es que si lo estamos pensando por como eso que digo, no ha aprendido. Yo no sé quién quiere terminar rápido, los diputados. O sea, es que no quieren trabajar 8 horas diarias. Es que no quieren dar espacio para la discusión. Lo hemos visto en las sesiones del Congreso. No quieren dar espacio para la discusión y cuando hay discusiones, son discusiones de horas que son estériles completamente. O sea, realmente no lo quieren. Y cuando quieren tener sesiones a puerta cerrada, las hacen a puerta cerrada y las hacen. Pero es que, a ver, el Congreso es un parlamento. Sí, y las discusiones deben de ser lo que necesiten ser. Pero hoy por hoy. Pero no está funcionando como uno quisiera. Yo creo que ha habido otros congresos, otros integrantes del Congreso que han dado debates de altura, que realmente le han interesado los temas que le interesa a la sociedad. Hoy tenemos en el Congreso a ¿cómo se llama el presidente? Antonio Jiménez. Antonio Jiménez. Se me olvida el nombre, sí, importante. Antonio Jiménez de plano no da una. De verdad, no da una. No guía el Congreso, no lo coordina como debe de ser. Tiene problemas en su bancada dentro de Morena. Y con la oposición ahí se la anda llevando. Y en donde tiene que salir, porque aquí el Congreso se trata de un contrapeso del gobierno del Estado. Lo que iban a analizar en la comparecencia. Bueno, el Congreso del Estado nunca ha sido contrapeso por del eso, gobierno. Pero es cuando pierdes tu oportunidad que la tienes de demostrar que tienes no solamente la capacidad, que ahí sino que también eres capaz de marcar esa diferencia. Lo que casi nadie ha hecho cuando están en el Congreso del Estado y tienen un gobernador del mismo partido.
O sea, eso no sucede. ¿Y quién termina al final perdiendo, Homero? Pues los ciudadanos, porque al final vemos que no hay acciones de gobierno importantes, que hay más de 24, 25 mil millones de pesos en este año, 100 mil millones de pesos en lo que va de los 27,000 del Estado. En 4 años, o sea, y no vemos una obra estatal importante, relevante, que ayude y compense las necesidades de los campechanos. Solamente hemos visto obras federales con recurso federal y eso no está ayudando. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos corretearon. No abrió la chequera el productor hoy. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a Nelly Márquez. Saludos a todos. Buen día. José Segovia. Gracias, Homero. Pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.